Buenas tardes, estimados. Quiero dar comienzo a la unidad número 8, que es de perioperatorio. Y la palabra perioperatorio, como bien les dice a ustedes acá en el apunte, se refiere, digamos, a un término global, ¿no es cierto?, que encierra las distintas etapas quirúrgicas, como son el perioperatorio, el transoperatorio y el posoperatorio. Ustedes van a tener acá, es una unidad netamente práctica, si bien tiene puntos de teoría, obviamente para recordar, pero es sumamente práctica porque se va a dirigir hacia los cuidados pre y postoperatorios. Entonces, comenzando, digamos, como un concepto de cirugía, que es la parte de la medicina que tiene por objeto tratar las enfermedades, las deformaciones, los traumatismos, por medio de depuraciones manuales o instrumentales. Ese sería como el concepto de lo que es cirugía. Dentro de lo que es el perioperatorio, entonces, nosotros tenemos esas tres fases: el preoperatorio, el transoperatorio y el postoperatorio. Nos vamos a detener en el pre y en el postoperatorio. Al transoperatorio lo vamos a estudiar un poquito como para que ustedes tengan conocimiento, pero bueno, normalmente, de no ser que trabajemos en quirófano, no vamos a transitar por esa etapa. Entonces, el preoperatorio, digamos, como bien lo dice acá, comienza con la decisión de efectuar la intervención quirúrgica y termina con el transporte del individuo al quirófano. Es el concepto general de preoperatorio. Pero si ustedes siguen más adelante, van a tener, digamos, que este preoperatorio tiene dos instancias, al igual que las va a tener el postoperatorio. Dentro del preoperatorio, las dos instancias son el mediato y después el inmediato. El mediato es el que requiere más tiempo, el que se puede tomar con tranquilidad, y el inmediato, digamos, es horas antes, a veces 6, a veces 8 horas antes de la cirugía. No siempre se puede mantener, digamos, esta regla, porque a veces hay operaciones que son de urgencia, entonces llega el paciente a la guardia y sí o sí tiene que pasar al quirófano. Entonces digamos, el pre y el preinmediato, el mediato, el preoperatorio inmediato e inmediato están juntos, uno tras de otro. Pero bueno, cuando por ejemplo, como les dice a ustedes, lo que es el concepto general, comienza con la decisión del médico de que va a realizar una cirugía a don Pedro o a doña Juana. Perfecto. Entonces, cuando, por ejemplo, se dice, bueno, a ver, vino la paciente Juana a hacerse ver porque, bueno, estaba con unos cólicos abdominales, un abdomen agudo. Bueno, se le hicieron una ecografía, le hicieron un análisis y se determinó que esta señora tenía que operarse de la vesícula. A veces no es inmediata la internación, se le da analgésico, le dice, bueno, para el martes que viene, supongamos, usted va a venir a internarse y se va a hacer el prequirúrgico. ¿Qué es el prequirúrgico? Todo lo que es la analítica, digamos, de laboratorio, el electrocardiograma, a veces también una radiografía de tórax. Entonces, esos son como los tres elementos principales antes de una cirugía. También se les va a pedir factores de coagulación. Hay pacientes que están anticoagulados, sobre todo los pacientes, digamos, cardiológicos, están anticoagulados. Entonces, obviamente, para este caso tendrán que suspender un poco la medicación, ya el médico se lo dirá, para que el rin de coagulación esté dentro de los valores normales, porque obviamente un paciente que está muy anticoagulado puede producirse una hemorragia cuando se lo esté operando. Lo mismo hay que tener cuidado también con el paciente que está hipertenso. No debe ir hipertenso a una cirugía, tiene que estar bien controlado, al igual que el paciente diabético. El paciente diabético también es un paciente de riesgo. Entonces, bueno, todas esas cosas son las que se van a valorar dentro del preoperatorio mediato. Y ustedes tienen, dentro de lo que son los cuidados de enfermería, que quizás ya lo vamos a hablar un poquito porque obviamente que son varios y quiero que lo discutamos más que todo así en grupo. El primer paso dentro del preoperatorio inmediato
va a ser todo lo que es la analítica de laboratorio, la radiografía, el electrocardiograma, el consentimiento informado. Esto es importantísimo. Si el paciente está lúcido, lo tiene que dar la confirmación él y si no, un familiar, si este no pudiera. Entonces, el consentimiento informado, ¿qué quiere decir? Que es un resguardo que toma, digamos, el profesional de médico por si dentro de la cirugía surgiera algún inconveniente no previsto. Entonces, bueno, le hace ver de que es una operación, ese formulario, digamos, de consentimiento informado, que yo después le voy a pasar una copia para que lo vean, tiene que ver con eso. Es una declaración jurada en donde el paciente o el familiar son responsables de que si algo le llegara a suceder, obviamente no una mala praxis médica, pero a veces puede suceder algún inconveniente, es una cobertura de seguro para el médico, el consentimiento informado. Entonces, bueno, eso es otro de los requisitos que hay que llenar. Y después, bueno, obviamente hay montones de ejercicios para indicar al paciente cuando se vaya a operar, después puede operar, cómo tiene que hacer para movilizarse, en fin. Ya los vamos a ir viendo porque son muchos los cuidados. En el transoperatorio, como dice, bien lo dice el concepto, comienza cuando se recibe al enfermo en el departamento de cirugía y termina cuando se lo transfiere al área de recuperación. Perdón. Bueno, aquí en este caso después vamos a recorrer todo el tema de los que son, perdón, no puede ser que no haya resfriado, lo que son, digamos, las distintas etapas dentro del quirófano, ¿no? De conocer cómo es el equipo médico, los anestesistas, los instrumentadores. Bueno, ya lo vamos a ver un poquito más en detenimiento. Y las distintas áreas que hay dentro del quirófano, que bueno, que no nos vamos a detener en eso, como les digo, pero bueno, vamos a tenerlo en cuenta. El tema, digamos, del preoperatorio, por ejemplo, inmediato, ustedes tienen el inmediato y el preoperatorio inmediato. El inmediato era el que nos tomamos más tiempo. Y el inmediato son unas horas antes, que va a incluir seguro colocar una vía, hacer que el paciente vaya al baño por última vez, colocar la bata, colocar barbijo, en este caso, ahora sí o sí son barbijo, el gorro, las botas, en fin, todo descartable, por supuesto. Y condición sine qua non, el paciente tiene que ir a cirugía con la historia clínica. Eso nunca lo olvidemos. Entonces, dentro de las acciones de enfermería, vamos a ver en grupo, después cuando estemos en el aula, vamos a ver todas las acciones que se pueden hacer con el paciente, digamos, que va a ir a cirugía, en lo que hace al prequirúrgico o al preoperatorio inmediato. Una vez que el paciente es recibido, digamos, de cirugía, que nos lo entregan al paciente, el paciente va a continuar con su postoperatorio inmediato, porque su postoperatorio inmediato comienza en la sala de recuperación. Entonces, una vez que recibimos al paciente, ese paciente va a ir a la sala y allí ustedes van a tener, como bien lo dice acá, ¿no es cierto? Lo tienen bien claritos, yo no se los quiero mezclar un poquito, porque vamos a ver también el tipo de anestesia y todo eso, que yo no quiero ahondar mucho en esto ahora, pero sí quiero establecer la diferencia entre lo que es el pre y el postoperatorio. Entonces, el postoperatorio dice, una vez concluida la cirugía, el paciente es trasladado a la unidad de postanestesia o sala de recuperación. Tal cual se coloca al paciente en la camilla, en la cama, se retiran tan pronto todo la ropa sucia, bueno, todo lo que normalmente pasa. Entonces, a los pacientes que arriban a la sala de clínica quirúrgica se les realiza la valoración de los cuidados postquirúrgicos. Esto va a tener que ver con los controles estrictos de signos vitales, controles de drenaje, posición del paciente, digamos, en posición supina en las primeras horas, lateralizando su cabeza para evitar el vómito. Si el paciente está con sonda nasogástrica no hay problema, pero si el paciente no la tiene, tenemos que tener ese cuidado. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de esto hoy. Es un poco, digamos, una introducción a lo que es esta
esta parte de la unidad, porque cada una de ellas va a requerir una profundidad y sobre todo la parte del transoperatorio, donde hablamos de los tipos de anestesia, es muy importante que ustedes también conozcan que vamos a tener una especie de anestesia general, una anestesia local o regional, una anestesia raquídea y una anestesia peridural. Entonces, bueno, de acuerdo al tipo de cirugía que sea, van a ser el tipo de anestesia que se vaya a usar. Así que bueno, chicos, por ahora nada más. Es una introducción a este tema y lo iremos desarrollando a medida que avancemos la clase.